Las buenas intenciones no justifican la desobediencia. Hacer lo bueno de la manera incorrecta trae graves consecuencias. Estamos leyendo segundo libro de Samuel, capítulo número 6, cómo David anheló y ejecutó el traslado del arca del Señor a Jerusalén, pero lo hizo de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él buscó bueyes y una carreta nueva y ahí colocaron el arca y la transportaron. Y cuando los bueyes tropezaron, dice la Biblia, que Usa extendió su mano y queriendo detener el arca, la tocó. Inmediatamente él falleció. ¿Por qué? Porque a pesar que era una buena intención, ellos estaban haciendo algo incorrecto. Dios había establecido allá en Números que hemos leído, Números 4:15, quiénes iban a transportar los utensilios sagrados del tabernáculo. Y eran los coatitas, los de Coat, los levitas, que ellos iban a transportar sin tocar los instrumentos sagrados, todos los utensilios, y no digamos más el arca. Entonces esto nos deja una gran lección a nuestra vida. Cuando intentemos hacer algo aún para ayudar, preguntémosle al Señor, hagámoslo a la manera del Señor, hagámoslo con sabiduría, con temor de Jehová, con reverencia, para que toda gloria también sea para Él y no tengamos nosotros consecuencias que afecten nuestro caminar, nuestra vida, nuestra familia y los planes que el Señor tiene para con nosotros, porque vemos que Usa falleció, lo cual trajo gran tristeza al rey David y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa porque él falleció. Luego vemos que gracias a Dios, David aprendió la lección y la segunda vez fue exitoso el traslado del arca porque lo hizo a la manera que el Señor había dejado establecido de que se deberían de hacer los traslados de sus cosas santas. Sean bienvenidos nuevamente a otro espacio de lectura, de bendición. Discúlpenme, sigo todavía luchando con una gripe terrible, que el Señor la reprenda, pero damos gracias al Señor que Él nos da la fuerza para continuar en esta bendición y toda gloria y toda honra sea para Él. Para mí es una gran bendición, un privilegio poder compartir estos tiempos de lectura. Doy gracias al Señor, mando unos saludos también allá a los que están siguiendo el plan de lectura en Guatemala, en Canadá, gloria sea al Señor. Acá también hermanos, hermanas que quieren también avanzar en el conocimiento de la palabra, ser obedientes al Señor, que Él nos manda a escudriñar la Escritura y también Él nos santifica, Él nos bendice, así que les mando saludos en el nombre del Señor, de parte de mi esposo, el pastor José Franco Mendoza López, y de su hermana Elsie de Mendoza. Así que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. También saludos a los que nos ven allá en El Salvador, que nos están siguiendo y que nos están acompañando en este plan de lectura. Si se me escapa alguien, discúlpenme, hermanos. También creo que en Bolivia, gloria sea al Señor, allá están nuestros hermanos también pendientes y la gloria sea al Señor. Les motivamos a seguir adelante y bien así oramos. Papito lindo, muchas gracias, Señor, porque a pesar, Dios mío, que llegan quebrantos de salud, Señor, que llegan dificultades, tú eres fiel, Señor. Tú nos ayudas, Padre. Tú nos das el privilegio, Señor, de leer tu palabra. Gracias por dejarnos tu palabra escrita, mi Dios. Gracias. Gracias porque nos deja tanta enseñanza, Señor. Tanta sabiduría, tanto consejo, tantas promesas, Señor, tanta riqueza. Muchas gracias, Señor amado, porque tú, Señor, te acuerdas de nosotros, de dejarnos, Señor Dios mío, Señor, instrucciones para que no tropecemos, Señor, para que no perezcamos, sino que tú, Señor, bendito Dios, nos formas, Señor, nos santificas, nos va, Dios mío, instruyendo, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar gloria a tu nombre santo con todo lo que hagamos y digamos, a honrarte con todo nuestro ser, Señor, alma, cuerpo y espíritu. Señor, ayúdanos a estar irreprensibles para el día de tu venida, como tu palabra nos lo pide, Señor. Todas nuestras áreas, Señor.
Nos doblegamos ante ti, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te suplicamos que sea tu Espíritu, Señor, instruyéndonos, enseñándonos y usando nuestra boca para compartir esta buena nueva. Señor amado, que fluya, Señor, tu palabra, que fluya, Señor bendito Dios, la vida, Señor, que abramos nuestra boca para confesar, Señor, tu palabra y tu vida, Señor. Oh bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, mis amados hermanos, damos gracias al Señor. Disculpen, hermanos amados. Vamos antes de la lectura a verificar qué leímos, qué nos impresionó, qué temas, qué aspectos vamos viendo en lo que vamos leyendo en el capítulo número 6. Pues básicamente vemos el primer intento fallido que tuvo David, como decíamos al inicio, de llevar el arca a Jerusalén. Qué precioso, ¿verdad? El arca representaba la presencia misma del Señor, Dios en medio de su pueblo. Dios estableció la manera de él comunicarse y estar en medio de su pueblo. Pero como humanos cometemos errores y él comete muchos errores al momento de transportarla. En lugar de llevarla sobre los hombros de los levitas, como estaba establecido en la ley de Moisés, pues él decide hacerlo como hacían las naciones paganas. Ellos usaban bueyes, ellos usaban carretas, ellos usaban otros métodos. Y esto no se trata, hermanos amados, de modernizarnos, como el mundo dice que va evolucionando, pero en realidad vamos evolucionando muchas veces como sociedad. Y muchas veces la iglesia quiere seguir el mismo ejemplo, ¿verdad? Ah, no, los tiempos van cambiando, el evangelio tenemos que modernizarnos. La palabra del Señor es la misma de ayer, de ahora y de siempre. Él es el mismo. Todo va a pasar y su palabra permanecerá. Nosotros tenemos que seguir cumpliendo lo mismo que le pidieron a la iglesia primitiva, lo mismo nos piden a nosotros, que perseveremos en la oración, en la doctrina, que perseveremos en la comunión con los santos, que ayunemos, que alabemos al Señor con cánticos espirituales, no como muchos que están ahora, ¿verdad? Que no son nada espirituales. Entonces tenemos que mantenernos en la senda antigua, tenemos que mantenernos adorando al Señor como Él quiere que le adoremos. Bendito Dios. Precisamente hoy veía y tiene que ver con el tema que estamos leyendo. Muchas maneras que están ahora queriendo adorar al Señor o servir al Señor. Vemos aquí el rey David y Usa quisieron hacerlo a su manera y el Señor pues les dio una gran lección y nos da una gran lección a nosotros, una disciplina severa que queda como ejemplo para que nosotros veamos, ¿verdad? De que realmente nosotros tenemos que adorar y servir al Señor como Él lo ha establecido, no como nosotros creemos, porque trae graves consecuencias hacia nosotros. Hoy veía, por ejemplo, de que en Egipto existían las alas de Osiris, unas alas, ¿verdad? Como que son así, obviamente de aves, pero doradas. Entonces hoy vemos en muchos lugares que dicen que así están adorando al Señor con esas alas y en realidad estamos haciendo una mezcla de paganismo con quererlo traer a la iglesia del Señor y la iglesia tiene que ser un lugar de casa de oración, columna y baluarte la verdad, ¿verdad? Nosotros tenemos que permanecer en la verdad y buscar la senda antigua, porque realmente nosotros vemos cómo los tiempos van cambiando, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, y es peligroso nosotros caer en falsa adoración, en falsa doctrina, falsa manera de servir al Señor. Entonces vemos que la muerte de Usa, cuando los bueyes tropezaron, Usa extiende su mano para sostener el arca y la toca y instantáneamente él muere por haberla tocado. No estaba permitido por ellos tocarla. Bendito Dios. Así que esa buena intención de él, esa manera de querer hacer las cosas, no justificaba el hecho que él desobedeció la ley de Moisés, desobedeció la manera en que Dios estaba establecido que iban a transportar todos los objetos santos, sagrados, divinos. Y la manera también resalta la santidad y el respeto que Dios exige al momento de servirle, de adorarle. Así que vemos como David temeroso deja el arca en casa de Obededón por 3 meses. No fue mucho tiempo, pero la Biblia nos da una gran enseñanza. La casa de Obededón fue prosperada en todo. Qué bendición cuando la presencia del Señor llega a nuestra casa
y nosotros la estimamos, la valoramos, la apreciamos, la respetamos, la anhelamos, tenemos la bendición del Señor. Pero si nosotros tenemos la presencia del Señor y no hacemos caso, la vemos de menos, ya no la anhelamos, ya no tenemos esa misma reverencia, ese mismo respeto, ese mismo amor, esa misma pasión, puede suceder lo contrario. Como se recuerdan, le sucedió a quienes robaron el arca, los filisteos. Ellos tuvieron graves consecuencias porque la tomaron de una manera inapropiada, no era para ellos, y la tuvieron irreverente. Quisieron humillar la presencia del Señor y no pudieron, sino que fue Dios que les demostró que Él era más grande y el único Dios sobre dioses, porque Dagón fue cortada su cabeza y sus manos, porque la fueron a poner justo frente a la imagen de ese ídolo abominable. Entonces vemos que Dios, en su bondad, nos sigue hablando con cada uno de estos eventos que transcurrieron. En el segundo intento vemos que David, gracias al Señor, pues él recalcula todo, logra él hacer las cosas correctamente y trae el arca, la traslada el arca de la casa de Obededón a Jerusalén, esta vez siguiendo los protocolos y los mandamientos divinos correctos, y vemos que esto causó un gran gozo en David. Se olvidó la tristeza, ¿verdad? Por el fallecimiento de Usa, porque el rey David se puso muy triste ante la pérdida de este varón. Y entonces vemos que surge una adoración espontánea en David, surge una danza, gloria sea al Señor, una danza donde él se humilla, disculpen hermanos, él se humilla lleno de alegría y sale un regocijo tan grande que lo expresa con su cuerpo, pero tomemos en cuenta muchas cosas. Esto no fue dentro de un templo, no fue dentro de una sinagoga, no fue dentro del tabernáculo o una carpa donde estaba el arca, sino que fue en las entradas, en la parte afuera, entrando él a Jerusalén vistiendo un efod. Habiéndose despojado de sus vestiduras reales, vistió un efod de lino, dice la palabra. Deja su estatuto de rey, él se despoja de toda esa gloria para servirle y adorar al Señor con libertad, para mostrar una postura de humildad. Él estaba diciendo, yo no soy grande, yo necesito adorar al Señor. La actitud que nosotros tenemos que llevar cuando vamos a la iglesia. Tenemos que llevar un corazón contrito y humillado, una disposición de servirle al Señor y adorarle, de darle una ofrenda de alabanza que salga de lo más profundo de nuestro corazón, porque si bien es cierto, estamos en un lugar que es una adoración congregacional, pero cada uno somos responsables del tipo de adoración que le estamos dando al Señor. Entonces sale una adoración tan espontánea, pero estaba su esposa Milca viéndolo desde un balcón y ella dice la palabra que lo menospreció desde el balcón. Ella realmente se puso en una posición muy religiosa y menospreció al rey en su corazón por haber danzado y haberse humillado delante del Señor, que lo estaban viendo pues todas las sirvientas, todo el pueblo, toda la gente que venía, lo cual David hace una contestación, ¿verdad? Que incluso él estaba dispuesto a hacerse más vil por causa de Jehová, y a pesar de que ella lo viera de menos, pero las otras personas iban a ver, otras personas que iban a entender la adoración genuina. Pero vemos entonces acá que esto fue algo que el pueblo de Israel siempre había un regocijo, una manera de expresar su gozo cuando venían de la guerra, habían victorias, habían cánticos, había este tipo de expresiones, pero eso era fuera de un tabernáculo. ¿Por qué nosotros hacemos énfasis en esto? Porque estamos viendo ahora una falsa adoración que se quiere implementar en la iglesia, que son las danzarinas, que son las luces, el humo, como que la iglesia fuera una discoteca, y la iglesia no es una discoteca. La iglesia es un lugar santo, el altar es santo, nosotros tenemos que ir con reverencia, con humildad, con temor de Jehová, postrarnos ante el Señor, presentarnos ante el Señor antes de tomar un privilegio,
darle gracias a Dios, darle toda gloria al Señor, porque el altar no es un escenario donde nosotros nos vamos a lucir. El altar es un lugar de sacrificio donde se está dando una ofrenda y realmente es algo que cuesta, que tiene que nacer de lo más profundo, donde nosotros tenemos que morir al yo para que el Señor sea exaltado, etcétera, etcétera. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado qué es lo que estamos practicando como iglesia, qué es lo que estamos practicando como creyentes para adorar y servir al Señor. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos viendo que era bien importante la manera en que se hacían las cosas. Como decíamos al principio, pueden ser muy buenas intenciones que tengamos, pero si no lo hacemos de la manera correcta, de la manera bíblica, nos estamos metiendo en graves problemas con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que todo, aunque sea bueno, estoy adorando, pero yo quiero adorar a mi manera, va a traer graves consecuencias. Si estamos en pecado, apartémonos. Si estamos en fornicación, apartémonos del altar. Si estamos nosotros practicando un pecado, mejor apartémonos, digámosle, hablemos con nuestro pastor y digámosle, pastor, estoy en una situación difícil, ore por mí, hable con él, confiese el pecado. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta de él, ese alcanza misericordia, alcanza y prospera también. Entonces nosotros tenemos que apartarnos, tomar un tiempo de restauración antes de retomar. Muchos pueden decir, pero yo estoy subiendo en fornicación, yo estoy subiendo de esta manera y no me ha pasado nada. Cuidado, porque de repente llega la disciplina del Señor cuando nosotros menos lo pensamos, porque Dios es un Padre que ama y como un Padre que ama nos corrige. Y gracias al Señor que nos corrige, porque eso significa que somos hijos. Si no fuésemos hijos, Él no nos corrigiera. A muchos el Señor nos ha corregido y ni cuenta nos hemos dado que ha sido una corrección, no una prueba en nuestra vida. Ha sido corrección de parte del Señor para formar un carácter, temor del Señor, para formarnos por el bien de nuestra alma, para que no continuemos en ese camino. Así que es metanoia, la palabra cambiar de mente, cambiar de rumbo. Si vamos para abajo, vamos para arriba y es por fe y en obediencia al Señor. Vamos a pasar ahora a comentar un poco lo que leímos en el capítulo número 7 del segundo libro de Samuel y vemos cómo Dios establece el pacto davídico. ¡Qué bendición! Mire qué bendición tan grande. David tiene un noble deseo. Él empieza a observar que él ya pasó obviamente el tiempo de la persecución, ya no está Saúl, ya no están todos sus enemigos persiguiéndolo. Él se logra establecer, él se logra edificar a Jerusalén como la conocemos, llamó Ciudad de David, empezó, ya tenía su casa de maderas preciosas, su casa hermosa, y él empezó a ver que estaba inquieto porque el arca permanecía en una tienda, en una simple tienda. Y dijo como quien dice, yo parafraseando, ¿verdad? Pensando, wow, yo estoy en una casa hermosa y cómo es posible que el arca del Señor en una tienda sencilla. No puede ser. Entonces se le expresa al profeta Natán su deseo de construirle casa a Dios, construirle un templo para que se estableciera ahí su arca. Pero la sorpresa fue un no de Dios. Y esta es otra gran enseñanza. A veces el Señor va a decir sí, a veces el Señor va a decir no, y a veces el Señor nos dice espera, porque no es el tiempo. Tenemos que aprender a ser obedientes. Pueden ser muy buenas intenciones, muy buenos planes, pero si no es el tiempo del Señor, no vamos a prevalecer. Pueden ser muy buenas intenciones, excelentes planes para glorificar al Señor, pero si no es la persona que el Señor tiene elegida, tampoco. Así que en todo tenemos que tener ese cuidado de ser obedientes al Señor. Aunque la intención era buenísima, extraordinaria, preciosa, qué noble corazón pensar no solo en él, sino pensar en el honor que se le iba a dar al Señor y a su arca, a su presencia. Entonces él le dice no. Y Natán recibe la respuesta. ¿Y cuál es la razón? Dios tiene conformado realmente que no va a ser David el que va a construir el templo, sino su hijo Salomón. Algunos dicen que porque David tenía mucha sangre en sus manos. Recordemos que David era un guerrero del Señor. Pueden ser muchos factores, ¿verdad?
muchas enseñanzas y empezamos a profundizar en el tema, vamos a encontrar sin duda grandes riquezas, pero lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Y cuál fue la sorpresa de David? Que en ese momento Dios le hace un pacto y el que se conoce como el pacto davídico. Son promesas de Dios a David, promesas divinas. Dios cambia el enfoque. En lugar de que David le construya una casa o un templo a Dios, Dios le dice, yo te voy a construir una casa a ti. Es decir, una dinastía, es decir, que su casa iba a prevalecer, es decir, que desde su reinado iba a salir un reino eterno. ¿A quién se está refiriendo estas promesas? ¿En quién las vemos y las vamos a seguir viendo cumplidas? En la vida, en el ministerio, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios le promete a David algunos aspectos de este pacto son que tendrá un nombre grande y una tierra segura para Israel. Ahorita no hay seguridad. Y dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. Ahorita hay guerra, conflicto, inestabilidad, hambruna, zozobra, escasez, carestía. Y viene más fuerte porque a la luz de la palabra, todos los acontecimientos proféticos se tienen que dar. La venida del Señor está cerca. Es importante y necesario que nosotros estudiemos a la luz de la palabra toda la escatología, los eventos del final, todo lo que va a venir, porque la venida del Señor está cerca. Pero vemos que también está cerca que se cumplan todos estos aspectos que Dios le prometió a David. ¿Cómo iba a prevalecer, su casa? Le daría un descendiente, mire nada más y nada menos, un rey, que será establecido para siempre. Jesucristo es el Rey de Gloria y su reino es eterno por los siglos de los siglos. También que iba a tener una relación de padre e hijo con sus sucesores. ¡Qué hermoso! Cuando tenemos un padre, los que tuvieron la bendición y el privilegio de disfrutar por largo tiempo a su padre, podemos ver de que la figura de un padre es tan importante, la madre también, pero cada uno tiene un rol. El padre es proveedor, el padre defiende, el padre aconseja, el padre dirige, él es líder. Y vemos que los que no tuvimos el privilegio de tener un padre, nos crecemos con carencias, con tristeza, con tantos traumas. Mucha gente nos vio de menos, mucha gente tantas cosas, cometió abusos con nosotros por no tener un padre que nos defendiera, un padre que nos aconsejara. Sufrimos calamidades, escasez, dificultades porque no teníamos un padre que proveyera. Entonces vemos acá que él le dice, la relación va a ser de padre a hijo. Qué precioso, porque cuando tenemos un padre sabemos que estamos protegidos, que no tenemos de qué preocuparnos porque él va a ver la dirección que la casa va a llevar. El padre es el encargado de ver realmente como líder delante del Señor el bienestar espiritual, el bienestar emocional y el bienestar económico de una familia. Así que vemos, perdón hermanos, cómo Dios en su misericordia le dice a David que será esta relación, una relación de padre con sus sucesores y también una misericordia incondicional. Hay promesas que encontramos en la Biblia que son condicionales, pero hay promesas que a pesar de que fallamos, Dios la da incondicional. Y entonces nosotros vamos a ver. Ay, perdonen hermanos que se me está como tapando la nariz. He estado en una gran lucha, pero la gloria sea al Señor, que aquí estamos tratando de seguir con la palabra, seguir alimentándonos y compartiendo esta bendición tan grande, porque a medida que vamos leyendo más, nos vamos dando cuenta cuán grande es nuestro Dios, nos vamos enamorando más del Señor y nos está ayudando a que nuestra mente reciba esa gran bendición de su palabra que trae paz y vida. Así que al final vemos la oración de David al escuchar esta profecía. ¡Wow! ¡Qué promesa tan grande! ¡Qué bendición llegó a su vida y a su familia! David va ante Dios y hace una oración con profunda humildad. ¡Qué bonito! Asombrado, con gratitud, ¿verdad? Habla con el Señor reconociendo la grandeza de Dios y aceptando con fe
y con agradecimiento ese plan divino que Dios tiene para su familia. Y gracias al Señor, ahí estamos usted y yo, los creyentes, los que hemos puesto nuestra esperanza en este Rey de Gloria, que venció al pecado, que venció a la muerte, que triunfó en la cruz del Calvario. Esa tumba está vacía y como Él resucitó, nosotros estamos en victoria. Él ahora está a la diestra del Padre, un día de venir, ya no como Cordero, sino que va a venir como Rey a establecer su reino milenial. Nosotros vamos a estar con Él, confiando que el Espíritu Santo nos va a ayudar, ¿verdad?, en este peregrinar a seguir adelante. Gloria a Dios, habiendo visto todo esto para la gloria y la honra del Señor. Vamos a leer entonces ahora siempre en segundo libro de Samuel, capítulo 8. David extiende sus dominios. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Metgama de la mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir. Un cordel entero para preservarles la vida, y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehod, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para ayudar a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y Berotai, ciudades de Hadad-Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Joram, a su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido. Porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que habían dedicado de todas las naciones que habían sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehod, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Puso guarnición en Edom, y por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Oficiales de David, del versículo 15 al 18. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilub, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Bondad de Dios hacia Menfiboset, del capítulo 9 en adelante. Estamos siempre en el segundo libro de Samuel. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán?
Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Menfiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Menfiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Menfiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará su siervo. Menfiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de mis hijos del rey. Y tenía Menfiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Menfiboset. Y moraba Menfiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Gloria damos al Señor. Llegamos al final de la lectura en el Antiguo Testamento. Pasamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a continuar verificando qué leímos nosotros el día de ayer. Leíamos para la gloria del Señor el capítulo número 7 de primera carta a los Corintios y seguimos viendo todos los temas que Dios en su gran bondad nos permite ir aprendiendo a través de la vida del apóstol Pablo, que lo usó en gran manera para lidiar, para tratar los asuntos y los problemas que estaban sucediendo en la iglesia de Corintios. Y vemos también que la iglesia de Corintios obviamente le había hecho varias preguntas al apóstol Pablo. Y algunas de las preguntas iban abordadas acerca del tema del matrimonio, aspectos directamente sobre el matrimonio y la soltería. Entonces estos puntos son claves y en general vemos cómo el Señor quiere que nosotros manejemos nuestras relaciones con respeto mutuo, en la intimidad conyugal, también la importancia de mantener los matrimonios intactos, de mantener siempre una comunicación, una unión santa y también el valor que Dios le da a los que están solteros y lo vamos a ver por qué, porque el Señor lo deja establecido en resumen que es una oportunidad de servir al Señor sin mayores preocupaciones, ¿verdad? Sin distracciones, sin otras cosas que nos estén también trayendo a nosotros en el día a día más que hacer. Vemos entonces que podemos ver la estructura de este capítulo en 5 puntos importantes, 5 principios fundamentales. El primero, que el matrimonio, el Señor lo deja para bendición y lo vemos también como un remedio. ¿Como un remedio cómo? Frente a la tentación. Frente a la tentación, nosotros, por ejemplo, cuando vamos, dicen, al supermercado, no es bueno ir con hambre. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar a echar en la canasta
cosas que realmente no tienen mayor beneficio a nuestro cuerpo. Por ejemplo, vamos a echar chips, snacks y cosas dulces porque queremos eh, quitar esa necesidad apremiante que andamos. Entonces es una manera muy suave de representar otro tipo de necesidades que llegan como seres humanos somos. Entonces cuando llega la tentación, por ejemplo, si nosotros vemos una gran pizza ahí humeante, pero nosotros andamos llenos, ya comimos verdura, ya nos tomamos una rica sopa con bastantes, ¿verdad? Vegetales, hemos comido proteína, nos hemos alimentado bien, vemos esa pizza deslumbrante, no vamos a tener deseos, no nos va a caber porque andamos bien. Entonces viene el Señor en su gran misericordia y nos deja instrucciones que veamos también el matrimonio como una bendición para no caer en tentación. El matrimonio es honorable y nos protege también de caer en pecados, pecados tales como la fornicación. Entonces establece que ambos cónyuges tenemos autoridad, ¿verdad? El hombre tiene autoridad sobre el cuerpo de la mujer tiene autoridad sobre el cuerpo del hombre, porque mutuamente tienen ese deber de satisfacer todas las necesidades íntimas. Entonces, dice salvo, que por mutuo acuerdo y no por largo tiempo se separen, estén sosegadamente enfocados en qué, en la oración. Pero ahí mismo dice que no por mucho tiempo para no darle lugar al enemigo, ¿verdad? Entonces vemos también el otro principio fundamental es ver la soltería como un don. Ver la soltería, el apóstol Pablo considera que tanto el matrimonio como el que está soltero es un don de Dios, es un regalo. Y que el Señor sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Y tenemos también que ver a los que están solteros que valoren su soltería porque les permite mayor devoción. El casado está pendiente de agradar a la esposa y la esposa de agradar al esposo. Y muchas veces nosotros hemos cometido el error de que estamos tan enfocados en el cónyuge que nos desconectamos con el Señor y con su iglesia. Entonces todo es un equilibrio, ¿verdad? Nuestro primer ministerio, si bien es cierto, es el hogar, pero también el Señor nos ha llamado a ponerlo a Él en primer lugar, a amar a Dios sobre todas las cosas, a servirle y a también nosotros tener tiempo devocional, tiempo de servicio, tengo tiempo congregacional. El mismo apóstol dijo, ¿verdad? Dios lo usó para decir algo tan necesario, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. O sea que el no congregarse ya venía siendo práctica de muchos creyentes, lo cual nos desconecta y la gravedad que eso atrae es que realmente es una desobediencia delante del Señor. Y qué triste es ver muchas personas que creen que así están bien, que el soldado sin ir al lugar donde debe de reportarse, así está bien, no podemos ser soldados a nuestra propia expensa, ¿verdad? Tenemos que estar siempre bajo autoridad, bajo un programa también de formación, discipulado, servicio. En la iglesia aprendemos nosotros también a convivir, a compartir, a perdonar. Surgen tantas cosas que nosotros vamos teniendo la oportunidad de tolerarnos unos con otros. Tantas cosas lindas, así que es necesario, ¿verdad? Nosotros tener tiempo para ir a la iglesia, porque después se hace una costumbre, se enfría uno y es más difícil después regresar. Pero para Dios no hay nada imposible, así que regresa ahora y vuelve nuevamente a servirle al Señor. Tú que tenías privilegio en el altar, tú que cantabas, predicabas, fundabas iglesias, pero ahora no lo estás haciendo, no vivas de glorias pasadas. Eso ya pasó. La gloria sea al Señor. Lo que hiciste está delante del Señor. Tendrá su recompensa, pero hoy no te quedes, porque hoy también necesitamos seguir sirviendo al Señor y no enterrar esos talentos, porque sabemos qué es lo que le pasó al que enterró sus talentos. Bendito Dios, es una grave consecuencia que trae a nosotros no servirle al Señor. Entonces vemos que la palabra también nos enseña que valoremos la soltería porque nos permite, si estamos solteros, tener una mayor devoción, servicio a Dios sin preocuparse. Por ejemplo, el que está soltero dice, bueno, me voy a la vigilia, come rapidito o no come y se va. Pero el que tiene un esposo dice, no, no me puedo ir todavía, tengo que dejar comida, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, muchas cosas. Entonces nosotros tenemos más que atender, pero Dios nos va a ayudar a buscar un equilibrio, ¿verdad? No descuidar el ministerio ni la casa. Vemos que el otro aspecto que se toca es el divorcio y la separación. El mandato es claro y tenemos que sintetizarlo así.
No debe de haber separación. En nuestro vocabulario cristiano, como creyentes, como hijos de Dios, no debería de existir ese vocabulario en nuestro matrimonio, el divorcio. Pero como humanos, nosotros a veces hemos realmente considerado el divorciarnos. Y nosotros vemos que en la palabra dice la Biblia que el Señor aborrece el repudio. Repudio es sacar de nuestra vida a esa persona con la cual hicimos voto delante del Señor. Es que el punto es que hemos hecho nosotros votos serios, votos santos delante de Dios, de estar juntos en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, pero en el momento de la emoción del matrimonio no estamos midiendo todo lo que nosotros nos estamos comprometiendo delante de Dios con testigos terrenales, con testigos espirituales. Y cuando vienen los problemas, lo primero que queremos hacer es, mire, tirar la toalla, como decimos, salir huyendo, irnos lejos. Y eso no es la solución. Entonces tenemos nosotros que aprender a dialogar, aprender a perdonar, a aprender a volver a empezar, a aprender a volver a confiar, a aprender a volver a ganarnos el respeto y la confianza del cónyuge cuando ha habido alguna falta grave. Entonces Dios en su misericordia sí restaura, sí, cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón y nos apartamos de ese pecado, Dios tiene misericordia como tuvo con David, aunque las consecuencias se siguen teniendo, pero la gloria sea a Dios que el Señor dice en su palabra que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y al arrepentirnos de todo corazón, al renunciar a todo eso, al dejar, al cortar ese pecado que nos tenía atados, ese pecado que nos tenía tan prisionados, ese pecado que nos tenía tan dominados, el Señor nos ayuda a ser verdaderamente libres y a tener una vida agradable delante del Señor, libre de esa vergüenza, libre de esa culpa, libre de esa falta, libre de esa vergüenza, libre de todo eso malo que trae esas consecuencias nefastas a nuestra casa y a nuestras vidas. Los pecados de tal magnitud. Entonces dice la Biblia que Él establece que no se separe. Y si hay una separación, deben permanecerse sin casarse. Eso es lo que hemos leído en el capítulo número 7 de Primera Carta a los Corintios. Vemos una gran enseñanza. Y si no, dice, reconcíliense para que vuelvan a estar en pareja. Entonces vemos cómo Dios está tocando este tema tan importante. Pero lo vamos a dejar hasta ahí porque es un tema muy profundo, es un tema más complejo, es un tema muy delicado que requiere muchos más aspectos a considerar también y que por el tiempo hoy no los vamos a poder desarrollar a fondo. Ya tenemos que seguir leyendo porque el programa es, el tiempo es, leamos juntos la Biblia. Amén. Matrimonios mixtos es el otro también tema que el apóstol Pablo trata y enseña a los corintios y también a nosotros. Dice que si un creyente se casa o tiene un cónyuge que no es creyente, pero este permite o concibe o está de acuerdo a continuar con la relación, entonces no se separe, dice. Si el creyente o la creyente tiene su esposo, su esposa no es creyente, pero está de acuerdo, le permite seguir a Cristo, le permite continuar con su fe, no lo deje. ¿Por qué? Porque aquí da una gran enseñanza y una gran esperanza. La santificación del hogar, porque ya hay un creyente, ya hay alguien que ora, ya hay alguien que teme a Dios, ya hay alguien que está levantando ese clamor por su familia. Entonces, santifica el hogar. Y también puede ser que Dios lo use a ese creyente, a esa esposa o ese esposo creyente para que el día de mañana su pareja alcance salvación. ¿De qué manera? Pues esto es individual, pero al ver el testimonio de esa persona, el cambio que Dios ha hecho, el trato, la oración, la intercesión, tantas cosas, que Dios en su bondad alcance para misericordia y salvación a esa alma. Vemos también el último aspecto es permanecer en el estado actual. El apóstol dice que recomienda en general que cada persona permanezca en la condición que ha sido alcanzada en Cristo. Si estaba viudo, pues él les dice mejor quédense viudos. Si estaban solteros, preferiblemente quédense solteros, pero si la carne les quema, cásense. Ese es el consejo. Así que vemos que
Hay tanto consejo, tanta bendición que podemos seguir hablando, pero tenemos que continuar con la lectura para la gloria del Señor y leemos así el capítulo número 8, siempre en Primera de Corintios, y el tema es lo sacrificado a los ídolos. Siempre lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay alguno que se llame dioses, o sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Corto, pero muy importante este capítulo también. Así que llegamos hasta el final de la lectura. Que Dios nos bendiga, nos guarde, les continúe ayudando en todas las áreas de su vida, les proteja, nos dé salud, nos mejore y nos renueve las fuerzas. Que Dios les guarde, hermanos amados. Sigamos adelante. Para mí ha sido un privilegio seguir con la lectura, y toda gloria y toda honra sea para nuestro Dios y Padre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y damos gracias porque su Espíritu Santo nos sigue acompañando. Hasta el mañana, si el Señor nos permite, continuamos.